Bienvenidos al Casa Sol Psychology Podcast. Este es el episodio número 4 y como ya te habrás dado cuenta, es en español. Este es un espacio para charlar sobre salud mental sin máscaras y sin juzgar. Acá no venimos a decirte cómo tenés que sentirte, venimos a entender lo que nos pasa, como cuando te sentás a conversar con alguien que de verdad te escucha. Hoy vamos a hablar de algo que suena lindo, pero que a veces hace daño. La positividad tóxica es la presión de estar bien todo el tiempo, de poner buena cara, de tener que agradecer aunque por dentro estés roto o adolorido y no querer reconocer ese dolor que sentimos adentro. Y también vamos a hablar de cómo la positividad tóxica, nos impacta cuando tenemos trauma o TDAH, también conocido como ADHD, trastorno del déficit de atención y hiperactividad. Y también vamos a hablar de cómo podemos pasar de esa presión que nos da la positividad tóxica a una forma de acompañarnos que realmente nos ayude a sanar. ¿Qué es la positividad tóxica y por qué puede jugar en contra? Básicamente, la positividad tóxica nos puede hacer daño porque lo que no hace es reconocer nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos no son cosas que podemos simplemente apagar. Cuando tratamos de hacer eso, lo embotellamos, pero sigue adentro de nosotros mismos. ¿Y cuál es la diferencia entre una positividad que acompaña comparado con una positividad que minimiza? Y la diferencia es lo que mencioné de validar nuestras emociones, que ya están ahí, pasamos dolor y no lo podemos negar. Y hay frases típicas como no estés triste, o hay gente que está peor, que terminan apagando lo que sentimos, pero en verdad esos sentimientos siguen dentro de nosotros y no nos ayudan, y muchas veces crean vergüenza que hace más daño. ¿Y cuál es la diferencia entre dar esperanza y invalidar? La diferencia es, con dar esperanza tenemos que reconocer los sentimientos, hasta si son sentimientos negativos, antes de decir en la perspectiva positiva. ¿Y por qué primero hay que validar antes de motivar? Simplemente nuestros cerebros funcionan así. Primero tenemos que reconocer lo que sentimos y decir, claro, considerando lo que está pasando, claro que nos vamos a sentir así o vamos a estar adoloridos. Y ahí es que se siente más fácil poder motivarnos. ¿Y qué pasa cuando el trauma no se reconoce? Cuando el trauma no se reconoce y se invalida, eso causa aún más daño y causa más vergüenza. No nos ayuda. La persona que por ahí trata de invalidar o dar una positividad tóxica sin querer a alguien con trauma, quizá le está tratando de ayudar y ayudarles que no les afecte tanto el trauma, pero no funciona así. Tenemos que validar nuestros sentimientos antes de poder pasar página. Y eso de funcionar perfecto por fuera, pero estar agotado por dentro, ¿por qué ocurre? Eso le puede pasar a muchas personas, especialmente en la comunidad latina y también entre los hombres, que cuando no reconocen sus sentimientos y lo embotellan, eso nos hace daño adentro. Y después puede parecer que nos va bien de afuera, igual lo llevamos con nosotros porque no se ha soltado. ¿Y cuál es la diferencia entre la resiliencia y la represión? Cuando tenemos resiliencia, eso significa que estamos reconociendo lo que nos está pasando y decidiendo igual seguir adelante. Mientras reprimir es tratar de negar la realidad que estamos viviendo para igual tratar de forzar seguir adelante. Bueno, hoy también vamos a hablar del TDAH, porque muchas veces se confunde con la flojera o falta de ganas, y frases como ponete las pilas pueden lastimar más de lo que ayudan. ¿Y qué se siente vivir con TDAH mientras los demás
te siguen haciendo sentir que fallas. Cuando las personas te siguen criticando cuando tienes TDAH, obviamente eso baja el autoestima y eventualmente cambia cómo nos hablamos a nosotros mismos y nos podemos convertir más criticones, por decir. Y cómo la vergüenza afecta el autoestima y la capacidad de organizarse. Con el TDAH y también en verdad en todo el mundo, la vergüenza nos bloquea la productividad, nos bloquea en todo y nos congela muchas veces. Por eso lo importante es entender que hay una base neurológica, no falta de voluntad, que ocurre con el TDAH. Los cerebros de nosotros que tenemos TDAH funcionan diferentes y a diferente ritmo que los demás. ¿Cómo salimos de la positividad tóxica? Lo bueno es que sí hay posibilidad de salir de la positividad tóxica mientras usamos la validación antes de buscar el lado positivo. Y también escuchando sin corregir ni minimizar lo que sienten los demás. Lo bueno es que como humanos somos lo suficientemente complejos para poder sostener dos realidades a la vez y sostener dos emociones que pueden parecer opuestos a la misma vez. Por ejemplo, todavía podemos ser agradecidos mientras reconocemos que estamos pasando un mal momento. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. O por ejemplo, si estás peleado con tu pareja, puedes decir estoy enojado contigo y todavía te quiero. Y un ejemplo de la positividad sana es, por ejemplo, decir veo que la estás peleando, no estás solo. Y con decir eso estamos reconociendo quizá los sentimientos de dolor o de tristeza sin invalidar nada y todavía acompañar y decir que no estás solo. Gracias por escuchar el Casa Sol Psychology Podcast. Espero que les haya gustado este episodio. No te olvides de compartirlo con alguien que lo necesite. Te puedes suscribir y por favor deja un comentario y contanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios. La idea es simple, hablar de salud mental con los pies en la tierra, sin presión y con humanidad. Hasta el próximo episodio. Chao.